Buenas noches, jóvenes. Aquí nuevamente en las clases virtuales de química. Este tema que hoy vamos a tratar sobre elementos antiserruchos es complemento del tema configuraciones electrónicas. Muy bien. Esta parte ya explicamos en las reuniones anteriores, ¿sí? ¿Qué cosa era configuración electrónica? Configuración electrónica. Había puesto un ejemplo, ¿no? Considerando que teníamos 50 alumnos y había un hotel de 7 pisos, que yo tenía que hacer es ordenar, distribuir a los alumnos en pisos, cuartos y camas. Y decíamos, alumno era como electrón, igualito, acá era configurar, distribuir, ordenar en niveles, subniveles y orbitales, utilizando la regla de Mueller, ¿sí? A ver, la regla de Mueller, tal como indica la flecha, de 1S a 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, y habíamos explicado por qué se saltaba 4S antes de 3D, y así sucesivamente. Para cualquier elemento, tenemos que utilizar esta regla. Entonces, ¿qué ocurre cuando hacemos la configuración electrónica del elemento cromo? 24, o sea, 24 electrones. 24 electrones. Lo escribo acá, cromo, 24 electrones. Esos 24 electrones voy a distribuir, siguiendo la regla de Muelle. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4. Esto lo que se consigue siguiendo la regla de Muelle, ¿sí? Entonces terminaría la configuración electrónica en 2, 4. Cuando esto mismo representamos por orbitales, entonces tendríamos aquí en 4s 2 electrones. En 3D, 1, 2, 3, 4 electrones. Pero fíjense que aquí hay un orbital vacío. Ok, mire, vacío. Al tener el átomo un orbital vacío, se vuelve inestable, alta energía. El átomo no puede estar en estas condiciones. ¿Cómo soluciona el problema? Haciendo saltar un electrón de este orbital a este orbital vacío. De tal manera que queda así, mire más abajito. Eso de color verde. Todos con un electrón. Un átomo es más estable cuando todos los orbitales D están ocupados por un electrón o cuando están ocupados por 10 electrones. Entonces, al ocupar todos los orbitales con un electrón, se vuelve estable, baja energía. Los átomos quieren y se mantienen en el tiempo con poca energía. Muy bien. Si en el examen preguntaría, ¿cuántos orbitales semillenos tiene el elemento cloro? Puede ser, la respuesta podría ser 1, 2, 3, 4. O 1, 2, 3, 4, 5, 6. La respuesta correcta es que el cromo tiene 6 orbitales semillenos. Esto sería incorrecto. Muy bien. Entonces, cuando el electrón de este orbital salta a este orbital que está vacío, se vuelve así. O sea, acá en D habría 5 orbitales. 1, 2, 3, 4, 5. 3 de 5. 5 electrones. El 4s con un electrón.
Cuando hacemos este tipo de distribución, entonces no cumple con la regla de Mueller, que terminaba en 2,4. Ahora termina en 1,5. Por eso es antiserrucho. Porque cuando hacemos con Mueller y hacemos esta operación, decimos serrucho normal. Así debía ser. Pero no ocurre, sino que se vuelve 1,5. No cumple con la regla de serrucho. Otra vez, decimos, es un elemento anti-serrucho. Esta es la configuración electrónica correcta. Por acá he puesto correcto. ¿Quiénes presentan este problema? Cromo que acabamos de explicar, molibdeno y wolframio, familia del cromo. Ya hemos explicado entonces por qué razones se llaman elementos antiserruchos. Ahora vamos a ver otro elemento, el cobre, cobre 29, Z29, cobre 29. Igualmente, cuando hacemos la configuración electrónica siguiendo la regla de Mueller, vamos a terminar en 2,9. 2,9. Pero es incorrecto, ¿por qué? Porque va a terminar en 1,10. Por eso antiserrucho. Y eso es correcto. ¿Pero por qué? Fíjense que en los orbitales D, acá hay un par de electrones, otro par de electrones, otro par de electrones, otro par de electrones, y acá solo existe un solo electrón. Al haber un solo electrón en este orbital, le hace inestable y alta energía. Sí o sí tiene que completar este orbital con otro electrón. Para completar este orbital con otro electrón, ¿qué es lo que hace el átomo? Saca un electrón de 4s, 4s, hace saltar aquí para que acompañe de tal manera que quede así. 2, lleno, orbital lleno. Entonces el cobre va a tener un orbital lleno, otro orbital lleno, otro orbital, 5 orbitales llenos. Al tener los orbitales 3D llenos, se hace estable y baja energía. Entonces se presenta este fenómeno. En el 4s, un electrón. En 3D, 10 electrones. Elemento estable. Elemento antiserrucho. Esto es la configuración correcta. Por eso se dice antiserrucho, porque va a terminar en 1,10. Existen varios elementos con este tipo de problema de ser antiserruchos. Uno de ellos, por ejemplo, es el paladio, número atómico Z46. Acá, para la configuración electrónica, aplicamos el método abreviado. Utilizamos el criptón, ¿sí? Hasta acá habría 36 electrones, más 2 electrones, 38, más 8, 46 electrones. Esta configuración es incorrecto. Debe ser así. Debe terminar en 4 de 10. Pero ¿por qué ocurre eso? Fíjense acá. Haciendo la configuración mediante la red de Mueller, tendríamos así. En 5s, 2 electrones. Y en 4d, 8 electrones. Para que todo este subnivel D complete sus electrones, faltaría 2. Uno acá y otro acá. ¿Qué es lo que hace el átomo para completar o solucionar ese problema? Va a hacer saltar estos 2 electrones, un electrón en pareja aquí, el otro electrón en pareja aquí. De tal manera que resulta así, 5 orbitales llenos. Al tener estos 5 orbitales llenos, el átomo es estable y baja energía. De tal manera que el orbital 5s desaparece. Y cuando hacemos la configuración electrónica, terminará en 4 de 10. Esta es la configuración correcta. Otro elemento antiserrucho, el lantano.
57 electrones. Igualmente, utilizamos el método abreviado, ¿ok? Hasta xenón tendríamos, ¿cuánto? 54, 56, 57. Según la regla de Mueller, terminaría en 2, 1, 4F1. Esta configuración es incorrecta. En el caso del lantano, antes de llenar los orbitales 4F, 4F1, va a llenar los orbitales de 5D, 5D, 5D1. Entonces el átomo es más estable cuando comienza llenando 5D1. Y aparece esta configuración: 6S2, 5D1. Y no como acá, 4F1. Esta configuración es correcta. Seguimos. Otro ejemplo, a ver acá. Del neodimio, 60 electrones. 60 electrones. Normalmente, por la regla de Mueller, terminaría así: 6S2, 4F4. Pero esto es incorrecto. Porque una vez que hemos llenado 6S2, nuevamente se llena 5D1. Repito, una vez que hemos llenado 6S2, llenamos 5D1 y recién comenzamos con 4F3. Esta configuración es correcta y no esta, ¿eh? Son elementos antiserruchos. Igual ocurre con el actinio. Muy bien, como les había dicho, este es complemento de las configuraciones electrónicas sobre los elementos antiserruchos. En la siguiente reunión voy a grabar tabla periódica. Muy bien, jóvenes. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias.